Muy buenas, bienvenidos de nuevo al canal de televisión de La Resistencia. Y hoy tenemos con nosotros nada menos que a Manuel Castañeda. Manuel Castañeda, pues se puede definir de 20.000 maneras, su currículum es bastante extenso, entonces es como muy complicado, entonces ahora le vamos a preguntar. Manuel Castañeda, buenas tardes, y una pregunta bastante complicada, o puede parecerlo. ¿Quién es Manuel Castañeda? Para empezar, buenas tardes y gracias por la entrevista. Esa pregunta que acabas de hacer me la hago yo casi cotidianamente, dada mi personalidad tendiente al cambio constante. Y yo llego a la conclusión de que no soy ni lo que aquellos piensan que yo soy, ni lo que yo creo que yo soy, sino que hay algo superior a esas dos visiones distintas, ¿no? Sin embargo, hay una definición que se me hizo en un momento dado, en unas circunstancias concretas, que es la favorita de mi amiga Laura Marrero, una famosa bailarina, que dice que yo soy cabeza de locomotora. ¿Y qué es una cabeza de locomotora? Pues alguien que emprende cosas y que inconscientemente mucha gente le sigue detrás, y cuando se acaba ese momento, pues se acaba. Es muy buena definición, la verdad. Los que te conocemos, es una buena definición para hacer en tan pocas palabras. Lo clavó, ¿eh? Bueno, fueron unas circunstancias bastante atípicas, pero eso es otro capítulo, porque si no abarcamos todo el tiempo dedicado a eso, y yo creo que hoy no es pertinente. One more kiss, dear. One more sigh. Only this, dear, is goodbye. ¿Qué el teatro, por qué es tan importante para ti? ¿O cómo es tu vida ahí, con el teatro? ¿Cómo fue? ¿Cuál es la relación tuya con el teatro? Pues mira, eso era una asignatura pendiente. Hay que tener en cuenta que yo nací en 1951, ¿vale? En un ambiente el que era, un ambiente de mucha restricción y poca capacidad imaginativa. Y sin embargo había siempre como una inquietud artística que no se pudo desarrollar por razones X. Entonces, en el 2005 aproximadamente, creo que fue, falleció una mujer a la cual en el Puerto de la Cruz queríamos mucho, que se llamaba Esperanza Peña, y nos vimos en su sepelio una cantidad de gente de una generación del Puerto de la Cruz que hacía años que no nos habíamos visto, cada uno viviendo su vida en diferentes partes de la isla. Sin embargo, esa mujer que era tan popular, fue tan popular durante la época brillante, más brillante del Puerto de la Cruz, entre los años 60, 70, 80, la cual vivimos todos con la sorpresa de la renovación de un pueblo de pescadores la primera ciudad turística de España. Entonces, nosotros tuvimos una movida interesantísima, pasar de una cultura muy limitada a estar en plena ebullición de la modernidad, ¿no? Entonces, todos vivimos una etapa transformadora, física y emocionalmente, viviendo experiencias distintas, las primeras discotecas, los primeros guateques. Luego recordarás el programa aquel, no sé si tú, porque tú eres muy joven, Scala Nifi,
Pues Scala and If era un programa que se cantaba en playback los hits más famosos que había en aquel momento. En el Puerto de la Cruz, en aquella etapa, se hicieron un par de programas de Scala and If cuando tendríamos 15, 16, 17 años. Entonces, al fallecer Esperanza, una amiga mía me dice, oye, Manuel, tú que eres tan inquieto y tan creativo, ¿por qué no hacemos algo para que esa generación no esté tan dispersa y que además nosotros, las personas que estamos rondando ya la cincuentena, no tenemos nada que hacer, no tenemos a dónde ir? ¿Por qué no te inventas algo? Entonces me inventé un guateque. O sea, hacer aquello que habíamos hecho durante nuestra juventud, traerlo al presente, invitando solamente a personas mayores de 40 años, porque la juventud obviamente no comprendería. Claro. Y nosotros lo que queríamos, no comprendería esa situación y ese tipo de festejo, pero nosotros lo que queríamos es recrear aquello entre el segmento de la sociedad del Puerto de la Cruz que había vivido esa situación. Bueno, y fue graciosísimo porque nosotros hicimos una convocatoria generalizada, lo hicimos en el Parque San Francisco del Puerto de la Cruz, habilitamos el espacio que nos cedió el ayuntamiento, hicimos 2 guachinches dentro del espacio e hicimos un espectáculo de lo más simple del universo en el que pues se representaron 10 canciones, 15 canciones modernas de aquel entonces por personajes de nuestra edad, amigos de nuestra edad, en playback. Y llegó la hora de abrir el recinto y no habíamos vendido ni una sola entrada. Ni una sola. Imagínate la situación, ¿no? Pero eso que salgo a la calle y veo que había un movimiento inusual alrededor del Parque San Francisco. Y entra uno, y luego entra otro, y entra otro, y entra otro, y al final éramos como 200 o 300 personas. Y eso se creó una atmósfera tan maravillosa que era verdaderamente emocionalmente. Y la respuesta fue, por favor, vuelvan a hacerlo, porque esto ha sido maravilloso. Y bien, ahí terminó la historia en el 2005. Y yo tenía, y sigo teniendo afortunadamente, un amigo con la cabeza más brillante, culturalmente hablando, del mundo mundial, y no estoy exagerando, que trabaja en el área de cultura del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, que se llama Marcelino Martín Encinoso, a quien no le gusta que se le mencione, pero yo le debo lo que soy, una buena parte a él. Y entonces me dice, Manuel, visto lo visto, vamos a celebrar el aniversario del Festival del Atlántico y quiero que lo organices tú. Vale, entonces ya la cosa tenía otro calado. Palabras mayores. Palabras mayores. Entonces hice un estudio exhaustivo de todo lo que había sucedido en aquellos festivales. Hicimos un documental de cómo había nacido el Puerto de la Cruz a través de la historia de los siglos, una erupción volcánica, la montaña, y los miembros, y ahí se fue conformando ya la pandilla. Es decir, ampliamos el número de personas, miembros de la pandilla, y pusimos un aforo limitado, porque, claro, siempre tratando de protegernos. Es decir, si yo pongo un aforo completo, igual no viene nadie y habrá muchos espacios limitados, ¿no? Vacíos. Pues vamos a reducir un aforo. Bueno, la sorpresa fue nuestra cuando se vendieron absolutamente todas las entradas. Y tuvo, pues, tras mucho esfuerzo, mucho trabajo, muchos meses de ensayo, pues un éxito rotundo, pero inusitado, que a mí particularmente me llamaba muchísimo la atención. Y esto hizo que se volviera a pedir que repitiéramos. Entonces, en el año 2007, que fue un año muy profuso, hicimos el tercero, que se llamaba La Máquina del Tiempo, en la cual volvíamos hacia atrás otra vez con
audiovisuales con conversaciones ficticias con los personajes de entonces, rememorando anuncios de esa época. Y cuando descubrimos, y ampliamos el aforo al doble, pero cuando descubrimos que se estaban falsificando entradas, porque ya no quedaban entradas a la venta, no podía otra cosa que reírme, porque decía, esto es inaudito. Desde luego. Teniendo en cuenta que es una cosa hecha por aficionados. Entonces, mientras tanto, nuestro mentor, o mi mentor, Marcelino Martín, dice, Manuel, yo creo que ustedes pueden dar un paso más. ¿Por qué no participan en el Festival Mueca con una obra de teatro? Ah, bien. ¿Y por qué no? Lo hablamos con la pandilla y todos decidimos que sí. Entonces, se hizo en el 2007, se recreó esa obra, Las fábulas de Tomás Iriarte, que tuvo una repercusión que para mí ha sido muy, muy interesante, y aunque sea grandilocuente decirlo, creo que reestructuró la visión del público de Mueca. Mueca era un festival que empezó, era un festival de humor que se celebraba en el Parque de San Francisco, salió del parque, se fue a la calle, pero era un festival que solo atraía por su estilo a personas jóvenes, un poco más underground, maravilloso. Y yo iba encantado. Claro. Con mucha... Mueca 2007. Más de 35 compañías de Europa y América se pasean por las calles con animación infantil, arte, teatro y música. Tercer Festival Internacional de Arte en la Calle, Mueca 2007, del 23 al 25 de marzo. Y yo echaba de menos siempre la presencia de los conciudadanos. Siempre preguntaba, ¿pero qué ocurre aquí? Claro. Que estaba el vecino allí. Es un festival lleno de colorido y que no había vecinos. Entonces, al aparecer la pandilla de por medio con un rango de edad de 50 en adelante, ¿qué ocurrió? Que claro, aquellos vecinos que iban al Guateque querían ver a sus vecinos actuar en el teatro, y lo fantástico de esa experiencia fue que al terminar nuestro primer pase o nuestra primera noche de actuación, nos fuimos a tomar una copa a la Plaza del Charco y ahí descubrimos que estaba la señora de chaqueta y bolso compartiendo mesa con una persona más joven con otro estilo de vida. Y ahí llegamos a la conclusión en la pandilla que se había conseguido la meta de la democratización del arte en el Puerto de la Cruz, porque estaba todo el mundo mezclado. Qué bueno, qué importante, y lo que está claro, y es lo que es Mueca hoy en día, que hay gente de todo tipo, de todas edades, y es lo que lo hace especial, en mi opinión, por lo menos. Es maravilloso eso, te encuentras de todo, una mezcla maravillosa. Sí, yo creo que eso de ver a la familia al completo, niños, sus padres, los abuelos, jóvenes, todos mezclados alrededor del arte, me parece un logro verdaderamente espectacular. Y fue descubierta en una bolsa de basura cuando la familia Colgan donó archivos de Bernardo a los archivos de Tenerife. Entonces, una ratita del archivo, el señor Arteaga, a quien adoro, Ramos Arteaga, creo que empezó a investigar y sacó de esa bolsa un trocito de un papel y otro trocito de papel hasta descubrir la obra completa, que tuvimos la suerte de representar nosotros. Y luego estuvo ya en 2009 fue el parón del festival. Qué bueno. Y Manolo, el tema de la plataforma que se creó, esa que es llamada Cómplices. Sí. Cuéntanos algo de cómo es el tema, qué son los cómplices. Bueno, ¿de qué va eso? Eso fue el principio de otro cambio más, no solamente en Mueca, sino en un cambio personal. Es decir, por una razón política, Mueca se suspende durante 2 años.
Luego hubo elecciones municipales y llega una nueva concejala llamada Verónica Rodríguez, a la cual también siempre le presto un homenaje porque se lo merece. Y dada la demanda de la ciudadanía de volver a programar Mueca, pues ella decidió escuchar a la ciudadanía, consultarlo con el director del área de cultura y decidieron efectivamente volver a programarla desde una perspectiva distinta. Es decir, con el apoyo de los ciudadanos para que ese tipo de decisiones políticas no se pudiesen otra vez producir. Entonces, nos convocó ella y el director a una serie de personas del Puerto de la Cruz que ellos suponían interesados en la cultura y en el apoyo ciudadano al festival. Y así se creó una plataforma, la plataforma Cómplice Mueca, que luego se multiplicó porque estaba la plataforma de Puerto Street Art, la plataforma de Periplo, porque es un proceso de gestión que ha sido ejemplo, y no voy a exagerar ni un ápice, mundial de cogestión entre la ciudadanía y una entidad política. Tanto es así que los miembros de la red de teatro latinoamericano, muchos miembros vinieron a Tenerife a interesarse por ese tipo de gestión. Gestión que también hizo que la ciudadanía, aparte de los que estábamos inmersos en ese trabajo, la ciudadanía se viera identificada con el festival. Y de ahí la solidez que tiene el festival desde entonces. Totalmente, totalmente, Manolo. Yo no soy del Puerto de la Cruz y las veces que voy, yo creo que hasta distingue sin saberlo quién es del Puerto de la Cruz, porque están como atentos y son como, lo sienten propio. Y sienten esto el año pasado, no sé qué, y te los ves como organizando, hablando por bajito y tales, o sea, lo sienten de ellos. Y eso es importantísimo, así, y es lo sienten una cosa de ellos y evidentemente eso es algo que es sagrado ya, Mueca es sagrado porque, y es maravilloso por eso. Y sí me consta eso, que en muchos sitios de fuera suena Mueca y la gente dice, espera, que voy a escuchar a ver qué se va a hablar de Mueca. Sí, mira, una vez se me preguntó que cómo definiría yo al Festival Mueca en esta trayectoria que lleva ya desde el 2011, son 9 años con nuestra nueva tesitura. Y la verdad es que tengo que decir que considero a Mueca como un círculo perfecto, ¿no? Es decir, un círculo sin aristas en el que participa, se ve beneficiada la familia, como decíamos antes, ¿no? En su total percepción de la misma. Ayuda intelectualmente porque nos hace crecer intelectualmente ante la diferente programación de todo lo que se ofrece. Obviamente el arte es terapéutico porque también el poder expresarte en cualquier forma de las artes performativas que aparecen en Mueca y además, que también es muy importante, sin embargo, para nosotros no es el foco final, es que genera una economía en el Puerto de la Cruz mayor que cualquier evento que se produzca, inclusive en la noche de fin de año, que todos sabemos que es una noche llena de festejos, de mucha gente en la calle. No hay ningún evento que llegue al grado de repercusión económica como el Festival Mueca. Sí, yo recuerdo un año cuando que alquilamos un apartamentito unos cuantos para ir al Mueca, hace años ya. Claro. Y yo para el fin de año nunca lo hice porque vas al día siguiente, no duermes o lo que sea, pero es que ahí quieres ir todos los días. Yo cada vez iba un día, 2 días, pero que ya me lo quiero pegar todo, porque es que y bueno, y luego pasó allí el estrés que pasa a mucha gente porque tienes esa programación y cuando quieres estar en varios sitios a la vez y te das cuenta de que no puedes y tienes que correr y es todo, hay que vivirlo, me parece a mí. El que no lo haya hecho, la verdad, urge totalmente, en mi opinión. Sí, efectivamente.
Y Manolo, mira, haces esto, creas proyectos, estás con el tema de los guateques, entre otras cosas, pero de repente, de unos años para acá, Manolo, te veo y te vemos en 20.000 historias y todas distintas. O sea, que si colaborando en cortos, participando en campañas publicitarias, creando cosas nuevas, pero un rollo sin parar. O sea, ver tus redes sociales era, pues vestido de no sé qué, hasta de, una vez digo, pero este es el Papa, no, este es Manolo, este es Manolo. Otras veces con un cuchillo allí, con una pinta de gángster, digo, pero ¿qué le pasó a Manolo? No, y luego, claro, digo, es que no para este hombre. ¿Qué te ha pasado, Manolo, en los últimos años que no paras y que todo el mundo te llama, o cómo es el rollo? Bueno, yo creo que se debe a que, honestamente, a que hombres de mi edad, con una barba profusa, que ahora me acabo de cortar, pero con una novelería tremenda encima, y quien no se corta en nada porque es un ser libre, pues eso hace que cuando necesitan un viejo, pues recurren a mí. Esa es, yo creo que es la razón más evidente de lo que ocurre, porque no es precisamente porque sea un artista de pro, sino es, bueno, a ver, necesitamos una persona mayor, ¿a quién llamamos? A Manuel Castañeda, porque además tengo que decir que muchas de las cosas que hago las hago en apoyo a los emprendedores, es decir, sí, me consta que muchas de las cosas que tú haces es por colaboración. sí, es colaborar con los pequeños, con la gente que está empezando, los que necesitan apoyo para promover su película, su corto, un extra, para que su moda sea visible, o lo que sea. Oye, chico, ¿qué menos se puede hacer que apoyar a esos emprendedores que lo han tenido tan difícil y que tanto tienen que hacer para abrir sus espacios, ¿no? Para acercarse al mundo? De todas maneras, tengo que decir que muchas cosas de las que a mí me ocurren también suceden porque me encuentro con personas maravillosas en el camino, que de alguna manera confían en mí o que por un momento sienten que puedo participar en alguno de sus proyectos. Y esa profusión de eventos y de actuaciones diversas en las que he participado, en realidad se las debo sobre todo a la empresa La Creme Film, a Juanmi Márquez y a Daida Brito, porque vecinos del Puerto de la Cruz y clientes míos de la empresa que tenía aquel entonces, que llevaban un tiempo pidiendo que participara en algún spot publicitario de lo que ellos normalmente hacen. Y yo me negaba reiteradamente y les voy a explicar. No accedías, Manolo. No accedía, ¿no? Por una razón que les voy a contar. A ver. Yo hace muchísimos años, yo creo que tendría 30 y tantos años, algo así, rodé un spot publicitario para una marca en la que salía con un albornoz, ¿no? Y me doblaron la voz. Y bueno, estamos hablando de un anuncio que se mostró por muchísimas vías de las que había en aquel entonces. Ajá. Y tuvo su repercusión. Y donde quiera que iba, alguien me decía, yo a usted lo conozco. Y de repente decían, usted es el hombre del albornoz. Y así estuve años. Entonces decidí que no haría nunca más un spot publicitario. Y así se los hice saber a ellos. Y un día me los encuentro en Punta Brava y me dicen, ya tengo algo que te va como anillo al dedo. Y eso es participar en un shooting fotográfico, emulando una fiesta después de la entrega de los premios de los Oscar, en una casa magnífica, llena de actores y de actrices jovencísimos,
tú eres el productor de la película que los invita a todos y tú eres la única persona mayor. Bien, pues entonces yo dije, vale, a eso sí me presto. Entonces participé en esa sesión fotográfica y allí empaticé con muchísima gente nueva que no conocía y además esa sesión fotográfica que se publicó en The Showroom Magazine, que es una revista de bastante calidad que se reparte aquí en Tenerife, la edición esta se llamaba The List, tuvo un éxito tremendo. Tremendo. Y entonces, pues bueno, en el ambiente en que se rodaba esa sesión fotográfica, pues bueno, llevado por esa manera que yo tengo de ser, de tratar, de empatizar, de tener buen rollo y tal, pues eso se difundió entre las pequeñas empresas de creativos y tal cual. Bueno, mira, este chico, qué bien quedó en la fotografía. Era mucho más joven, claro. Qué bien quedó la fotografía y qué amable, qué buen rollo. Bueno, fenomenal. Entonces, de repente me llaman y dicen, mira, que se va a rodar aquí una película de la saga Bourne, el Bourne. ¿Quieres participar? ¿Qué me dices? Una superproducción americana. ¡Vámonos! Por supuesto. Aquello yo tuve la suerte de trabajar en esa película 10 días, una experiencia absolutamente maravillosa, muy dura, horarios de 5 de la tarde, 5 de la mañana, pero en un ambiente absolutamente maravilloso. Y ahí se despertó las ganas de participar en películas y en cortos, y bueno, fueron surgiendo, llamando, y hasta ahora. Qué bueno. Qué bueno, sí, lo tenía pensado preguntarte, me acuerdo de verte lo del Bourne y digo yo, ¿cómo habrá sido lo de una superproducción americana, ¿no? Y te iba a preguntar, Manolo, de todo lo que has hecho, Manolo, lo más curioso, y miedo me da la pregunta, ¿qué ha sido de lo que hayas hecho a nivel artístico? Pues mira, yo creo que hay, todos los proyectos que hago, todos me aportan algo, de todos aprendo. Porque además el ambiente que se genera en todos los proyectos es fantástico y siempre se conoce gente maravillosa alrededor de ellos. O sea, yo tendría que definir el que tú dices, el que más me ha llamado la atención, pero luego está el que más ha hecho impacto en mi vida. Y luego luego la siguiente pregunta es, ¿cuál te ha llenado más? Entonces, igual te hago las dos preguntas a la vez. Vale, y luego tengo otro más que es el más importante, pero eso sería para el final. ¿Vale? Perfecto. Porque se continúa. Es que claro, has hecho tan poca cosa es lo que tienes. Pues mira, aunque parezca mentira y pese a la importancia que tiene pues rodar para una película americana y todo eso, el más curioso, el que me hizo una ilusión tremenda, fue hacer el pregón de las fiestas del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Porque el proyecto que realizamos no tenía nada que ver, nada, con un pregón típico. ¿Sabes? Que va un señor, una señora, sí, que habla y tal cual. No. Nosotros hicimos una representación teatral del festival, del pregón, con los recuerdos de lo que la pandilla vivió en aquel entonces y contamos, cada uno contó su historia, obviamente teatralizada. Y bueno, se auguraba que se llenara el aforo y el aforo no se llenó, se duplicó. Es decir, mucha gente quedó fuera porque, claro, teníamos las personas que habitualmente van al pregón, los seguidores de la pandilla que se cuentan por cientos, más los familiares y los familiares. Y se hizo en el Teatro Timón Falla y no había aforo suficiente. Y fue tan divertido, tan emocionante ver a la gente de pie durante 10 minutos, gritando, aplaudiendo, riéndose, porque esto fue tan divertido que eso fue
una de las cosas más atípicas dentro de lo que he podido haber. Tranquila, que hay otra vuelta más. Pero cuidadito, primera curva a la izquierda, la viuda Llanes. Segunda curva a la izquierda, la esquina del capitán. Tercera curva a la izquierda, la tienda de Belén. Última curva a la izquierda, la librería Don Fernandito y la agencia Ford. Vamos, segundo pase, suerte. De las más atípicas, luego qué más, luego de las que más te hayan llenado, Manolo, la que más. Pues mira, la que más diría, más que llenarme, diría que la que más ha cambiado. Mira, Vale. se me quiebra la voz. A ver si me puedo recupero, perdón. La que más me ha llenado en mi vida, deje coger aire, Tenemos todo el tiempo del mundo. ha sido danza en comunidad. Te recuerdo en aquella época. Por varias razones. Una, la más superficial, es por osar a mi edad y sin conocimiento alguno a moverme en un escenario, porque no se puede decir bailar, moverme en el escenario con otros colectivos, expresando las emociones que uno siente, las dificultades que uno siente, en un ambiente de una humanidad a la cual yo no había tenido acceso jamás en la vida, teniendo en cuenta que las personas que participan en ese proyecto son personas que vienen de unas vivencias y unas realidades muy, muy, muy diferentes a las que uno pueda tener. Y a las que miramos desde lejos. Sí. Solemos evitar comunicarnos con esa realidad porque nos duele o porque nos da miedo. Sin embargo, una vez que se traspasa ese temor, te encuentras con la espontaneidad más asombrosa y con la satisfacción y la alegría de poder participar en algo que nos hace sentir importantes. Cuando digo nos hace sentir importantes, es a todo el complejo de esas personas que han tenido una vida dura, pero que pese a sus dificultades, a sus carencias, a sus problemas o a sus limitaciones, sienten, padecen y necesitan exactamente lo mismo que necesitamos nosotros. Claro. Pero de una manera espontánea, de una manera de agradecimiento que nosotros no tenemos ni del derecho ni del revés. Entonces, a mí me cambió plenamente la vida. Y de hecho, cuando lo llevamos a Mueca, que fue un reto personal importante, a la vuelta una vez acabada la función y a la vuelta en casa, me encerré 2 días con la luz apagada para poder integrar todo aquello que había experimentado durante los meses de ensayo. Un día me preguntaron, ¿y qué ha representado eso para ti? Y la única respuesta que pude dar es, cuando abrí mi ventana, la visión al mundo ya era diferente.
luego dentro de la participación en danza que ha continuado hasta el año pasado, otra cosa preciosa fue compartir escenario con mi hijo, que cuando vio esa iniciativa en la que estaba participando, concluyó que él no podía tampoco estar sin participar en una cosa de esas. E imagínate un padre y un hijo compartiendo un escenario, expresando vivencias personales desde el movimiento. Es otra cosa que verdaderamente ha tenido una importancia capital en mi vida. Te imagino. Y me decías, Manolo, que había uno que también había sido el más importante, que ibas a dejarlo para el final. Sí, pero ese es ya personal, ese es familiar. Vale. Es decir, todos los proyectos en los que he participado me han enriquecido de una manera u otra, pero luego está el proyecto de mi nieto. Y ese es el proyecto más importante de mi vida, no porque lo haya realizado yo, ni muchísimo menos, no, obviamente no, pero es el proyecto de andar de andar la vida con él hasta que la mía se trunque, si cronológicamente es así, porque creo, fíjate, que nunca lo pensé, porque yo, como soy una persona independiente, no llegué a la conclusión de que yo podía necesitar tener un nieto, ni que mis hijos se casaran, nada, sino que cada uno viviese su vida, porque yo me la veo plena. Pero al tener al nieto, que es un tópico que verdaderamente todos los abuelos vivimos luego, es que es la manifestación más absoluta del amor. Entonces, ese es el proyecto más maravilloso que puedo tener, porque después de la intensidad que genera estar en el epicentro de resistencia, ahora es necesario una etapa cuando se acabe, que no sabemos cuándo se acabará, porque depende de la evolución de lo que nos está sucediendo. Podrá acabarse en un mes, en 2, 3, o en un año. Y luego llega un momento del descanso, ¿no? Porque esto absorbe no solamente tiempo, absorbe emociones, absorbe energía vital, las entrañas, porque si uno lo dedica con pasión, obviamente que termina agotado. Entonces, un descanso. Pero ese el poder ver su evolución, cómo crece, cómo va cambiando, cómo los valores que sus madres le están inculcando, cómo esa metamorfosis yo la quiero vivir hasta que pueda. Y precisamente en estos momentos pues está la desazón de no poder hacerlo por ser persona de riesgo, claro está. Yeah. Bueno, pero pronto ya verás tú que pronto se juntan de nuevo. Sí, claro. Por supuesto. Y Manolo, y preguntarte, ¿proyectos que tengas a la vista o próximos? ¿Cómo estamos de proyectos? Seguro que faltarte no te falta. Bueno, vamos a tener en cuenta que yo he tenido 2 sucesos físicos importantes en los últimos 2 años. Hace 2 años tuve un síncope, o padecí un síncope por exceso de actividad. Es decir, hice un proyecto de danza precisamente cuando estaba bailando con mi hijo, un proyecto con el Leal Lab que se llama The Leader, interesantísimo en el TEA, y aparte de mi vida personal y organizando un viaje a Japón mañana, tarde y noche. Entonces fue tanta la actividad que mi cuerpo explotó y se quejó. Y aún así, el año siguió con una cierta actividad. Y en este año, pues he vivido la experiencia de pasar por un proceso oncológico.
que terminó justo 2 semanas antes de comenzar el confinamiento, ¿no? Pues yo creo que después de esos percances, mejor es que me tome un descanso. Claro, eso sin duda. Y después ya veremos. Sí, ¿qué tiempo hay? ¿Qué tiempo hay? Y además, así puedes elegir más. Y además, Manolo, que es que nos tienes que durar, porque si no, los demás, ¿qué hacemos? Si Pues no estás tú dirigiendo, a ver. hay mucha gente noble para hacer cosas, muchísima gente con iniciativas. Es decir, Sí. la vida No, y es además lo bueno es que se te juntan a gente como tú, y gracias a gente como tú, nosotros conocemos a gente parecida a ti, que como dices tú, buenísima gente, pues que te abren, te enseñan cosas nuevas, vertientes de otras historias, yo qué sé, saltas de que si la música, la danza y tal, pero vamos, que a ver, tiene que estar ahí. el claro ejemplo es el del canal Resistencia de Televisión. Es decir, cuánta gente magnífica está trabajando ahí detrás. ¿Cuánta? Que llevan unidos, ¿cuánto tiempo? ¿Una década? Por lo Sí, menos. más o menos ya. Sí. Una década unidos. Entonces, gente, a ver, eso es un proceso vital. El proceso vital acabará cuando tenga que acabar, sin dramas, pero gente para hacer cosas como ustedes, ahí ustedes son el fiel ejemplo de la capacidad de unirse para ayudar, para ser solidarios con los demás, sobre todo cuando surge, porque siempre ha sido así, cuando surge la necesidad. Mientras tanto, estamos mirando hacia otro lado, pero cuando la necesidad imperiosa surge, ahí están ustedes siempre, en unos momentos juntos y otros momentos separados por razones las que fueren, pero ustedes son un ejemplo a seguir. Es decir, Manuel Castañeda no es nada comparado con lo que ustedes hacen. No, bueno, yo ahí difiero un poco, sí es bastante alguien, mal dicho, pero y aparte que además yo creo que también yo por lo menos he tenido en quién fijarme para hacer estas cosas, ¿sabes? Y en el señor Eco también y en ti, pero la verdad que referente Manolo, y no solo para mí, ni los que te conocemos, porque además que te conoce tantísima gente, y cuando Manolo, que no es por peloteo ni nada, sino tú te das cuenta cuando a veces se habla de alguien, incluso famoso, oyes alguno, pones algunas caras, pero cuando hablas, sí, hombre, tal, y digo, sí, hombre, este hombre del Porto, Manolo Castañeda, y la respuesta siempre suele ser la misma, ¿eh? Siempre es, coño, Manolo, claro, eso no es una cosa que se consiga de forma muy corriente, por lo menos en mi experiencia que tenga, y es señal de que se te quiere porque eres un tipo que se hace querer, porque se implica, porque se deja la vida y por siempre cosas apoyando, siempre cosas positivas, y eso es de agradecer. Y es que encima luego tú tienes palabras para los demás, tienes una visión que mucha gente no tiene de las cosas y además aportas muchísimo, Manolo, y yo te lo agradezco personalmente por la parte pequeñita que me toca desde que te conozco, y vamos, agradecido a todo lo que haces, siempre poniendo por delante al Puerto de la Cruz, apoyándolo, y eso es importantísimo también, arrastrando a todo el mundo, y vamos, que eres un tipo que hay que tener cerca y punto. Yo agradezco tus palabras, pero sinceramente creo que no tiene, y te lo digo sin ninguna falsa modestia, no tiene la mayor importancia. Yo me considero un hombre pequeño que por ser una cabeza de locomotora hace cosas, pero que es un poco osado. Y yo creo que he tenido la suerte, como decía antes, de encontrarme gente maravillosa que se une y que juntos hacemos una piña y juntos manifestamos una suerte de locura que resulta simpática, que resulta divertida y algunas veces osada. Yo recuerdo una iniciativa que hicimos allá en 1993 en el Puerto de la Cruz, que se llamaba Visiones, Proyectos y Utopías, que era
teorías para vivir la nueva era, en la que reunimos a todo tipo de religiones que hubiera en la isla de Tenerife, hasta un sacerdote enviado por el obispo de Tenerife, sentado al lado de un brahmakumari y al lado de un budista y al lado de un filósofo de no sé qué. Claro, eso no se puede hacer en solitario. Para eso tienes que encontrarte con gente que esté a tu lado y que diga, chicos, vamos a por ello. Y el mérito es, creo que de conjunto. ¿Vale? Sí. Por eso la resistencia es el mérito de las 2.700 personas que están dentro, porque todos ponen su grano de arena para retomar el tema inicial. Pues Manolo, mil gracias y enhorabuena por haberte lanzado una vez más, en este caso, al proyecto de la Resistencia. Que te mandamos un abrazo muy grande y que nos seguimos viendo en el camino, porque es lo que hay. Yo quiero darles las gracias por esta oportunidad que se me ha dado de expresarme. Y aprovecho también para agradecerle a mi familia el apoyo que me da, porque es difícil tener a un padre tan luminario, supongo, y sobre todo a aquellas personas que han confiado y confían en este proyecto, sobre todo, y aquellas personas que se unen para hacer el surco que nos interesa hacer en este camino, ¿no? Y muchísimas gracias, sobre todo a ti por esta entrevista y a ECO, porque sin él nada de esto hubiera sido posible. Yo encantado en este papel de entrevistador, porque si me topo gente tan interesante como tú, como a Serina al final se le hizo otra compañera la entrevista, pero Carlos García, Carlos Doni, gente que yo digo, José Luis Janín, José Luis de Madariaga, yo entrevistando actores, Manolo, que han salido en series, en cosas internacionales. Pues mira, una cosa más que me apunto para mi currículum, que es un poco más pequeño que el tuyo, pero iba creciendo, por culpa de gente como tú. Bueno, tienes tiempo, ¿eh? Que un abrazo, Manolo, y gracias por seguir con tu cable pelado y que siga pelado por mucho tiempo, y así seguimos conociendo a gente con ese cable pelado que tanta falta hace. Muchas gracias, y permítame que dé a mi gente bonita de Resistencia un besazo enorme, y por favor, terminar como siempre. Hay que cuidarse ahora más que nunca. Seamos precavidos. Cuidémonos. Un abrazo grande. Adiós. Chao.